Bismillahirrahmanirrahim. Una de las contrariedades a la que las diferentes religiones y escuelas de pensamiento siempre se enfrentan es el surgimiento de divisiones y ramificaciones con el transcurso del tiempo que se dan internamente en las mismas. Generalmente estas divisiones se manifiestan por efecto de las divergencias que se dan en algunas de las creencias y fundamentos principales de esta religión o escuela de pensamiento. La escuela Shia no se vio exenta de esto y a lo largo de la historia surgieron divisiones en la misma. Desde el punto de vista de la antigüedad, la primera división que surgió en el chiismo vuelve al periodo posterior a la época del imam al-Hussein alayhi salam, y en esta lección nos vamos a familiarizar en forma general con las pautas para el surgimiento de divisiones en la Shia y también con algunas de las divisiones o ramificaciones de la Madhab Shia. En primer lugar, trataremos las pautas para el surgimiento de las divisiones en la Madhab Shia. Para analizar las sectas del shiismo debemos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que contarse dentro de las divisiones de la Madhab Shia implica el hecho de divergir con el grueso de los musulmanes shias en el asunto del imamato, que es el distintivo de esta Madhab. Pero las diferencias en otras cuestiones doctrinales no son una pauta para reconocer a una secta como una división de la Shia. Por lo tanto, no es acertado considerar a muchas de las sectas como la Hashimiyya, la Yunesiyya, la Nu'maniyya, etc. como divisiones de la Shia. En segundo lugar, algunas de estas sectas como los Gulat y sus ramificaciones en realidad no son parte de las divisiones de la Shia en absoluto. En tercer lugar, muchas de las sectas que se han mencionado como divergentes en la cuestión del imamato, suponiendo que realmente hayan existido, no duraron más que un corto periodo de tiempo y luego desaparecieron. Por ejemplo, se transmitió que tras el martirio del imam Hassan al-Askari alayhi salam había 14 sectas de la Shia, de las cuales no ha quedado rastro alguno e incluso no se sabe si realmente existieron. Ahora vamos a analizar en forma general las divisiones de la Shia. El shiismo no sufrió ninguna división en época de los tres imames Ali, al-Hassan y al-Hussein alayhimus salam, pero tras el martirio del tercer imam al-Hussein alayhi salam, la mayoría de los shias creyeron en el imam, en su hijo el imam as-Sajjad alayhi salam, y una minoría conocida como los quisaníes consideraron como su imam a otro de los hijos del imam Ali, llamado Muhammad ibn Hanafiya. Por lo tanto, Muhammad ibn Hanafiya es el cuarto imam para los quisaníes. Después del martirio del imam as-Sajjad, la mayoría de los shias sostuvieron el imamato del imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, que era su hijo, y una minoría siguió a Zayd ibn Ali al-Shahid, que era otro hijo del imam as-Sajjad y hermano del imam al-Baqir alayhi salam, por lo que pasaron a llamarse los Zaydíes. Después del martirio del imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, sus shias sostuvieron el imamato del imam Ja'far as-Sadiq, que era su hijo, y tras su martirio la mayoría consideraron como su séptimo imam a su hijo el imam Musa al-Kazim alayhi salam, en tanto que algunos también sostuvieron el imamato de su otro hijo Ismail,
que era el hijo mayor del imam as-Sadiq, pero que había fallecido en vida del imam as-Sadiq. De esta manera se separaron de la mayoría de la Shia duodecimano y pasaron a ser conocidos como los ismaelíes o ismaelitas, que aún hoy existen seguidores de esta secta. En esta época, algunos, o sea, en la época del imam, tras la muerte del imam as-Sadiq, algunos, por medio de negar la muerte del imam as-Sadiq, consideraron al imam como el último imam de la Shia y el Mahdi prometido. Y debido a que su líder era una persona llamada Abdullah ibn Naus, pasaron a ser llamados como los nausíes. Esta secta, por supuesto, desapareció por completo y no tiene seguidores entre los chiíes. Otro grupo también consideraron como sucesor del imam as-Sadiq a otro de sus hijos llamado Abdullah al-Aftah, pero Abdullah al-Aftah no vivió más que alrededor de 70 días después de su padre, y debido a que no tenía hijos, sus seguidores finalmente aceptaron el imamato del imam al-Kazim alayhi salam, y por lo tanto esta secta también, que había pasado a llamarse Fatahíes, sus seguidores se llamaban Fatahíes, también desapareció. Otro grupo también sostuvo tras el imam as-Sadiq alayhi salam el imamato de Muhammad, otro de sus hijos, y desde que el líder de esta secta se llamaba Yahya ibn Abi as-Sumayt, los seguidores de esta secta pasaron a ser conocidos como los Sumaytíes. Esta secta también desapareció sin dejar rastro alguno. Tras el martirio del imam Musa al-Kazim alayhi salam, la mayoría de los shias consideraron como su imam al imam Ali ibn Musa al-Rida alayhi salam como su octavo imam, pero algunos se detuvieron en el séptimo imam y no reconocieron más imames después del imam al-Kazim, por lo tanto pasaron a ser conocidos como los waqifías, los que se detuvieron. Después del octavo imam hasta el 12º imam, que para la mayoría de los shias es el Mahdi prometido, Ajalallah Farajahu Sharif, no surgieron divisiones dignas de consideración, y si hubieron algunas no duraron muchas y se disolvieron por sí mismas. Por ejemplo, está la secta, estaba Ja'far, que era el hijo del 10º imam, y alegó ser el imam después del martirio de su hermano, el 11º imam, el imam al-Askari, y un grupo lo siguió, pero luego de algunos días se dispersaron y Ja'far tampoco continuó con su alegato de ser el imam. Las sectas que mencioné y que se disponen frente a la mayoría chiita duodecimana desaparecieron tras un corto tiempo, y excepto dos sectas, la Zaydía y la Ismailía, que aún hoy permanecen, y grupos de las mismas viven en diferentes regiones del mundo como el Yemen, la India, Líbano y Siria, no se conocen, no existen otras sectas de la Shia. El grueso de la Shia, del que se desprendieron estas sectas, son llamados shias duodecimanos o shias imamíes, con cuyas creencias nos familiarizamos anteriormente en las clases pasadas, y ahora vamos a familiarizarnos un poco con las sectas, con tres sectas, la Qisanía, la Zaydía y la Ismailía, que son las más importantes sectas que se desprendieron de la Shia duodecimana. En cuanto a la secta Qisanía, es la primera secta que surgió entre los shias. Ellos eran seguidores de Al-Mukhtar ibn Abi Ubayda al-Thaqafi, y debido a que Al-Mukhtar al comienzo era apodado Qisan,
pasaron a ser llamados quisaníes y algunos también los llamaban muhtaríes. Esta secta consideraba su imam a Muhammad ibn Hanafiya, el tercer hijo del imam Ali alayhi salam, y la mayoría de ellos creyó que él tenía que ser el imam después del imam al-Hassan y al-Hussein alayhi salam, y algunos incluso creyeron en su imamato inmediato después de Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam. Y la razón por la que alegaron esto es que el imam Ali en la batalla del Yamal o del camello le dio el estandarte de guerra a su hijo Muhammad ibn Hanafiya, aún encontrándose allí los imames al-Hassan y al-Hussein alayhum as-salam. Esto según su creencia. Algunos quisaníes creían que Muhammad ibn Hanafiya era el Mahdi prometido y que se había ocultado en la montaña Radwa, en las cercanías de Medina, y que algún día aparecería. Por supuesto, también algunos creyeron que él había muerto, pero divergieron en cuanto a determinar quién debía ser su sucesor. Ellos creían que Muhammad ibn Hanafiya había aprendido los secretos de la religión, las ciencias del ta'wil o hermenéutica y las ciencias ocultas de los imames Ali, al-Hassan y al-Hussein alayhimus salam, y algunos de ellos interpretaron las normas de la Sharia como la oración y el ayuno, dándole otro sentido, y también sostuvieron el tanazo o reencarnación y también el hulul o antropomorfismo, pero todas sus ramificaciones sostuvieron el imamato de Muhammad ibn Hanafiya y atribuyeron el Bada a Dios. Un grupo de quisaníes que fueron conocidos como los hashimíes sí creyeron que Muhammad ibn Hanafiya había muerto y consideraron como su sucesor a su hijo Abu Hashim. Se transmitieron diferentes versiones respecto a la creencia de esta secta en cuanto a la cuestión del imamato y a las divisiones que se desprendieron de la misma, pero desde que la quisanía desapareció por completo, no hace falta que nos explayemos en sus creencias y en sus divisiones y ramificaciones. Otra de las divisiones de los shias es la secta Zaydía. Como dijimos, Zaydía es el nombre de una secta que tras el imam Zaynul Abidin, Ali Zaynul Abidin alayhi salam, sus partidarios creyeron en el imamato de su hijo Zayd al-Shahid. Zayd ibn Ali se rebeló en el año 121 de la Hijra lunar contra el califa omeya Hisham ibn Abdul Malik, y un grupo de gente le dio la bay'a, pero fue muerto en una batalla que se dio en la ciudad de Kufa entre los seguidores de Zayd y el aparato gobernante, el ejército del califa omeya. Para sus seguidores, él era el quinto imam de Ahlul Bayt, es decir, el primero para ellos era el profeta, el segundo Ali, el tercero al-Hussein, al-Hassan, el cuarto al-Hussein y el quinto Zayd. Después de él tomó su lugar su hijo Yahya ibn Zayd, que se rebeló contra el califa omeya Walid ibn Yazid y también fue muerto. Después de él, de Yahya, fueron elegidos como imames Muhammad ibn Abdullah e Ibrahim ibn Abdullah, quienes se rebelaron contra el califa al-Mansur al-Dawaniqi y también fueron muertos. Desde entonces y por algún tiempo los asuntos de los zaydíes no estaban muy bien organizados hasta que Nasr al-Utrush, un descendiente del hermano de Zayd, se levantó en Jorasán.
Al ser perseguido por las autoridades gubernamentales de esa región, huyó a Mazandarán o Tabaristán, donde la gente aún no había aceptado el Islam. Y después de 13 años de convocarlos al Islam, logró convertirlos a la secta zaidía del Islam. Con la ayuda de sus seguidores, conquistó la región de Tabaristán, convirtiéndose él en imam, y tras él, durante un tiempo, sus descendientes se hicieron cargo del imamato. Esta secta tiene sus creencias particulares que la distinguen y separan de la mayoría shia duodecimana. Cabe aclarar que Zayd no tenía una creencia contraria a la shia duodecimana en la cuestión del imamato, pero los seguidores de esta secta tienen una creencia particular en cuanto al imamato y consideran que el imam debe necesariamente reunir las siguientes condiciones. En primer lugar, que sea de los descendientes de Fátima Zahra alayhi salam, ya sea de sus descendientes a partir del imam al-Hassan o del imam al-Hussein, puesto que el noble profeta dijo: al-Mahdi min uldi Fátima. El Mahdi será de entre los descendientes de Fátima. En segundo lugar, otra de las condiciones es que el imam debe ser sabio en cuanto a la Sharia, para que pueda guiar a la gente hacia las normas de la religión y no provoque su desvío. En tercer lugar, el imam debe ser desapegado de lo mundano para que no codicie los bienes de los musulmanes. En cuarto lugar, el imam debe ser valiente para que no huya del yihad o la lucha contra los enemigos y pueda auxiliar a la religión de Dios y no provoque que la falsedad triunfe por sobre la verdad. En quinto lugar, que convoque hacia la religión de Dios en forma manifiesta y que se levante en armas para auxiliar a la religión de Dios. Según su creencia, el noble profeta sallallahu alaihi wasallam y los imames tras él aclararon que todo aquel que posea estos atributos será el imam y es obligatorio para los musulmanes seguirle. A esto lo denominan nas jafi o texto estipulante oculto. Aún así, no consideran que los imames al-Hassan y al-Hussein alayhimus salam hayan tenido levantamientos armados, porque el profeta dijo respecto a ellos: Ibnai hadani imamani qaman au qa'da, que significa: estos dos hijos míos son imames, ya sea que se levanten o no. Desde su punto de vista, el que en una época no haya imam o que en una misma época en dos regiones alejadas entre sí haya dos imames no presenta ningún problema. Teniendo en cuenta las condiciones que ellos ponen para el imam, ellos no aceptan el imamato del imam Zainul Abidin alayhi salam, puesto que él no se levantó en armas, pero sí consideran imam a su hijo Zayd, porque según su opinión, él sí reunía todas las condiciones para ser el imam. Ahora voy a explicar un poco a qué se refieren ellos con el nas jafi o texto estipulante oculto y nas jalli o texto estipulante manifiesto. Los zaidíes creen en un nas o texto estipulante manifiesto o jalli y otro oculto o jafi en cuanto a la cuestión del califato, es decir, en cuanto al califato del imam Ali, al-Hassan y al-Hussein alayhimus salam,
creen en el nas manifiesto o yalí, puesto que el profeta dejó en claro sus imamatos, ya sea por medio de describir sus atributos o por medio de mencionar sus nombres. Pero con relación al resto de los imames, no se ha transmitido un nas particular, sino un nas general, y es que todo aquel que sea de entre los descendientes de Fátima alayha salam, sea sabio, valiente, desapegado de lo mundano y se levante en armas, entonces será el imam. Y en esto consiste el nas oculto o jafí. Según esta interpretación, el nas manifiesto se refiere al nas particular y el nas oculto se refiere al nas general. Pero otros interpretaron el nas manifiesto como nas bil ism, o sea, texto estipulante mediante la mención del nombre, e interpretaron al nas oculto como nas bil wasf, o sea, texto estipulante mediante la mención de los atributos del imam. Según esta misma interpretación que acabo de decir respecto al nas bil ism y nas bil wasf, el nas solamente es especial de los tres imames, Ali, al-Hassan y al-Hussein, y el nas oculto es en relación con el imam Ali, porque el profeta no lo designó por su nombre, sino que estipuló su imamato por medio de describir sus atributos. Y el nas manifiesto sería con relación a los imames al-Hassan y al-Hussein alayhimus salam. Ahora, respecto a las creencias de los zaidíes. Inicialmente los zaidíes creían que Abu Bakr y Omar eran imames, pero después de un tiempo ellos los eliminaron de la lista de los imames y empezaron a contar a partir del imam Ali alayhi salam. Por otro lado, la creencia de los zaidíes en las cuestiones jurídicas se asemeja al fiqh o jurisprudencia de Abu Hanifa, uno de los líderes de una de las cuatro escuelas suníes, es decir, la Hanafía. Pero en cuanto a creencias calamí o teológicas de los zaidíes, debemos decir que el método calamí o teológico de ellos es racionalista, es decir, brindan acreditación al aql o intelecto y se abocan al estudio y análisis de las cuestiones doctrinales y dan respuesta a los cuestionamientos basándose en los indicios racionales. También coinciden en el kalam en cuanto a los principios y fundamentos teológicos con los adliya. Los adliya son los partidarios de la justicia divina, es decir, los shias duodecimanos y los mu'tazilíes, que anteriormente ya explicamos, y aceptan el más importante principio de la teología adliya, que es el principio del husn wal qubuh al-aqli, o sea, de la condición inherente de lo bueno y lo execrable. De esta manera, el kalam de los zaidíes es una mezcla entre las creencias de los imamías y de los mu'tazilíes, y es por eso que no se lo puede considerar una madhab o escuela teológica independiente. Inshallah, en la próxima clase seguiremos hablando respecto a las sectas de los shias, especialmente a la secta ismailía. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.